Bienvenidas y bienvenidos a la Biblioteca Gabriel García Márquez. Están ustedes en su casa, en este pedacito de Macondo. No me extenderé en decir todo lo que se dijo ayer del festival, solo reiterarles que es un gozo, después de 4 ediciones, ver la sala llena y con gente en los pasillos, que esto es una maravilla. Están ustedes en su casa, disfruten las mesas redondas, los conversatorios estos 2 días, y les dejo con Eduardo, que él sí que explicará mejor que yo la dinámica y cómo irá la tarde. Gracias. Bien, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos un año más. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a las autoras y a los autores que participan en el festival y a toda la gente involucrada, la biblioteca, la red de bibliotecas, la Casa América y bueno, todo el mundo. Un pequeño anuncio, hay los cosos, que no sé cómo se llaman, pero son cosos, eso, pinganillos, para la traducción simultánea del portugués al castellano. Pueden tomarlos ahí, pasen y hagan la transacción. Y también hay abaniquitos. Bien, sin más dilación, ya saben la dinámica, están estas tarjetitas para que escriban las preguntas que se leerán en la última mesa del festival, en la tómbola, donde estarán Horacio Castellano Moya, Rodrigo Rey Rosa, Gabriela Cabezón Cámara y Nona Fernández, que será dentro de un par de días. Tenemos esta mesa, una más, y después la entrevista. Al final estaremos aquí hasta las 9 de la noche, más o menos, tranquilamente, y ahora empezamos con esta mesa, Yognapataufa. Saben que la temática del festival tiene que ver con las ciudades literarias, las ciudades reales, las ciudades imaginarias y la ciudad en la ficción. Y en este caso, Mary Torres, profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista en cuerpo y textualidad, que va a ser como ese enlace con el año pasado, la temática corporal del año pasado del festival, con los cuerpos que habitan las ciudades, en conversación con Tamara Silva, Liliana Colanzi y Tatiana Salem Levy. Muchas gracias, disfrútenlo. Buenas tardes. Agradecer, por supuesto, a Eduardo, a Casa América Cataluña, la oportunidad y el regalo de estar hoy aquí y la oportunidad también de inaugurar esta serie de charlas, que me encanta el título, cada una, en efecto, intitulada con un topónimo que proviene del mundo de la literatura o que tiene algo que ver con el mundo de la literatura. Como reza en el programa, Yognapataufa se debe al imaginario de Faulkner y se traduce como tierra agrietada, y después voy a retomar esto. Dentro de este marco ficticio tengo el placer de conversar realmente con 3 autoras, a mi juicio fascinantes, y las voy a presentar muy brevemente, aunque sé que no hace falta, y las voy a presentar por orden alfabético de sus apellidos, aunque luego voy a desordenar. Liliana Colanzi, que conocen su libro de cuentos Vacaciones Permanentes, aparecido en 2010, y sobre todo Nuestro Mundo Muerto, de 2016, que se ha traducido a muchísimas lenguas, al menos inglés, italiano, francés, holandés y danés. Ha puesto en marcha una editorial en Bolivia, Dum Dum, y es profesora de literatura latinoamericana y escritura creativa en la Universidad de Cornell. Bienvenida. Gracias. El texto que traemos, digamos, a colación en esta mesa es Ustedes brillan en lo oscuro, que, como saben, también tendrá su representación teatral a lo largo del festival. Tatiana Salem Levy es una escritora brasileña nacida en Lisboa, fundamentalmente novelista. En lo que se refiere a su vertiente creativa ficcional, aparecieron como ópera prima A Chave de Casa, Premio Sao Paulo de Literatura en 2008, Dois Ríos 2011, Paraíso 2014, Vista Chinesa 2022 y Mellor Nau Contar 2024, que no la he leído, pero por lo que veo sigue un poco en la línea autobiográfica que podría haber iniciado Vista Chinesa, que es el libro que traemos a esta mesa, en traducción de Mercedes Vaquero Granados, y Libros del Asteroide ha aparecido.
Y la tercera en concordia o discordia o en charla, Tamara Silva Bernardschina, escritora uruguaya con 2 libros previos y ambos premiados, antes del que nos convoca hoy aquí, concretamente el volumen Larvas, que aparece también como el libro de Liliana en Páginas de Espuma. Bueno, a las 3 bienvenidas. Yoknapatawpha es un vocablo constituido por 2 palabras de la etnia nativa norteamericana Chickasaw. Los términos que lo conforman son Yokona y Petawpha, que se han traducido como tierra agrietada o split land. Pero en mi faceta feminista, y me traigo aquí a Gloria Anzaldúa, creo que es interesante pensar las fronteras no solo como elementos que dividen, sino también elementos que unen, ¿no? Y de hecho el término hacía referencia al avance del río que en su justamente fluir dividía la tierra, agrietaba la tierra. Pero las 2 orillas del río, como las 2 orillas de un lado y otro del océano, se unen en este festival. Y entonces lo que a mí me gustaría es pensar el espacio en una triangulación que sería pivotando también en el tiempo y en el cuerpo. Y ahí voy a empezar a trazar unas líneas de abordaje sobre uno de estos 3 vértices que vaya a parar también a los otros 2. Por ejemplo, el espacio desde el cuerpo-tiempo. ¿No? Me gustaría preguntaros, ¿de qué modo en vuestros textos hay unos cuerpos que irrumpen en determinados espacios que podrían ser anónimos, ¿no? abstractos, y los convierten en lugares vividos? Creo que es algo que está presente en los 3 textos que traemos aquí a dialogar, ¿no? Esos cuerpos que con sus emociones transforman y conforman los espacios. Y no sé, Tamara, si quieres empezar tú. No quiero, pero bueno, lo voy a hacer. Me gustó esto que dijiste a lo último de transformar los espacios, porque hay algo que se vuelve como una pregunta recurrente, que es ¿por qué el campo uruguayo como paisaje en mis libros? Y hay algo de la pregunta que yo sé hacia dónde va, pero nunca sé responderla, porque pienso en la escritura como descubrimiento más que como invención. Entonces, cuando me pongo a escribir, siempre es el lugar que está, y no siempre es el mismo campo ni el mismo lugar, pero yo sé que es un campo conocido o que podría conocer, o que tal vez conocí en algún momento. Y en este espacio, en este paisaje es que se insertan estos cuerpos que yo me imagino que no son como intercambiables de ninguna forma, ni el espacio ni el cuerpo, y están ahí por una razón, y enraizados también, no solo las personas modificando ese espacio y vinculándose, sino el espacio modificándolos y vinculándose con ellos. Entonces hay algo de ese intercambio no solo simbólico, sino de materia también, que en estos cuentos yo creo que tiene como... en toda mi obra, que no es muy extensa, pero en lo que puedo pensar ha estado ahí siempre, como ese ida y vuelta entre... Bueno, eso, sí. Gracias. Liliana. Bueno, hola a todos. No saludé, hola, perdón. Un gusto estar aquí con ustedes y también contenta de ver a tantas caras amigas en el público y bueno, un placer conversar con ustedes en esta mesa. Siguiendo un poco lo que decía Tamara, también estoy o me siento muy en sintonía con lo que mencionó de que también en mis escritos, en mis cuentos, me interesa la forma en que el lugar afecta a los personajes, ¿no? El lugar no solamente como un espacio de fondo, un telón de fondo en el que transcurre la historia, sino como un elemento activo, como un personaje más, como un territorio que tiene un efecto concreto en los personajes. Me interesa la historia secreta del lugar, y esta como indagación del pasado, este escarbar,
los escombros de las ciudades, que es aquello que viene a embrujar el presente. Y en ese sentido, en mis cuentos y en mi imaginación, he vuelto a veces al pueblo de mi madre. Mi madre es de una pequeña ciudad de la Amazonía en Bolivia que se llama Riberalta, que en el siglo, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX vio el boom de la goma elástica, de la extracción del caucho, y se convirtió en un enclave de mucha riqueza en Bolivia, una riqueza que fue muy efímera porque ese boom duró muy poco, pero que en su momento este pequeño lugar en la selva fue el lugar que tuvo la primera sala de cine en Bolivia, el hospital también más moderno del país, un lugar en el que llegaban por barco los millonarios brasileños, ¿no? Es decir, un lugar bastante contradictorio y extraño, pero que apenas acabó el boom de la goma elástica se convirtió en un espacio o en una ciudad fantasma, porque la gente empezó a migrar de allí hoy en día es una ciudad bastante pobre, ¿no? De hecho, mi madre era la última de 2 hermanos y de esos 2 hermanos solamente quedó uno viviendo allí, todos los demás se fueron a otros lugares, ¿no? Entonces, he querido volver en mi literatura un poco a estos espacios que tienen una historia un poco espectral o fantasmal y que de alguna forma inciden en las sensaciones, en los personajes. En mi cuento La Deuda hablo de una tía y una sobrina, supuestamente el vínculo ahí nunca está del todo aclarado, que viajan a este lugar tratando de cobrar una deuda y que de pronto se ven asaltadas por el pasado de este lugar que va incidiendo y transformando las relaciones entre ellas, ¿no? Y sí creo que en otros de mis cuentos también vuelvo a lugares que tienen otras historias ocultas, por ejemplo, el cuento Ustedes brillan en lo oscuro, que está situado en la ciudad de Goiânia, en Brasil, que vio en los años 80, que fue el lugar en los años 80 de un accidente radiológico que hoy está bastante olvidado, ¿no? Y que de alguna forma a través de mi escritura he tratado de traer a la luz, de escarbar un poco cuáles han sido las marcas que ha dejado este accidente, no solamente en las personas, sino también en la ciudad, ¿no? O incluso la falta de marcas en la ciudad, la falta de conmemoración del accidente en la ciudad dice algo acerca de un trauma que se quiere dejar atrás, pero como la misma naturaleza del trauma es el retorno, vuelve de alguna forma, ¿no? Y esa repetición a veces compulsiva de algo que se quiere ocultar, pero que sin embargo se hace presente en los cuerpos y en los territorios, es algo que también me interesa traer a la superficie. Ya me respondiste todo lo que había... Perdón. No, por nada. Yo pensaba, en este primer eje pensaba, fíjate, en la cueva, como un espacio, ¿no? En el cuento La Cueva, como un espacio que se va transformando también a medida que lo ocupan cuerpos distintos en un abrazo temporal enorme, ¿no? Pero vamos a dejar que, ¿no? Tatiana nos diga. Boa tarde a todos. Queria começar agradecendo a Casa América e a Biblioteca Garcia Marques por esse convite maravilhoso para estar aqui. Cada livro tem a sua relação entre espaço e personagens, né? Então, eu não vou responder de forma genérica, mas vou partir do Vista Chinesa, que é o livro que está mais facilmente acessível aqui, que é um relato que eu escrevi a partir de uma história real, não autobiográfica, de uma outra pessoa, uma grande amiga minha, que foi violada no ano de 2014, no Rio de Janeiro,
na vista chinesa, que é o título do livro, né? E 2014 foi o ano da Copa de Futebol no Brasil, e o Rio de Janeiro, em particular, estava efervescente porque nós teríamos os Jogos Olímpicos em 2016. E quando ela estava correndo na vista chinesa, que é esse lugar meio cartão postal do Rio de Janeiro, no meio da floresta, daquela floresta atlântica exuberante, ela foi arrastada por um homem com uma arma e a violou. Então, eu escrevi esse livro alguns anos depois, a partir de entrevistas que eu fiz com ela. E aí a questão da mata, né, desse lugar, da floresta, que é, ao mesmo tempo, aquilo que chama a atenção na cidade do Rio de Janeiro, né, pela sua beleza, mas é também a possibilidade desse crime, porque o homem pode se esconder na floresta, né? Então, como que no ato da violação, toda aquela paisagem vai transformando a personagem, né? As jacas que há em abundância na floresta, os pássaros, as árvores enormes, os sons da floresta, né? E ao mesmo tempo em que eu ia escrevendo, o livro foi algo que aconteceu durante a narrativa, durante o processo de escrita, eu sentia como se a floresta fosse ocupando cada vez mais a escrita, né? Não foi algo premeditado. E lendo outras coisas e pensando sobre isso, eu fui me dando conta de como a floresta na América Latina, né, não só na América Latina, no mundo todo, mas, enfim, ela foi sendo rasgada, né, para usar um pouco a palavra que você usou, ela foi sendo partida, ela foi sendo arrancada. E como existe todo um vocabulário que designa tanto a violência com a floresta quanto a violência com as mulheres, né? Então, você fala, por exemplo, deflorar uma menina, você fala na mata virgem, né? E você vai destruir essa mata virgem. Então, tem toda uma relação semântica entre a violência de uma e de outra. Então, enquanto eu escrevia o livro, eu comecei a pensar que a floresta não podia ser simplesmente esse lugar do horror, porque ela também vinha sofrendo essa violência há muito tempo, né? Então, comecei a pensar nessa ideia de que da mesma forma que a personagem foi transformada numa violência muito grande nessa floresta, ela também precisava devolver alguma coisa para essa floresta, né? Não necessariamente a mesma floresta, mas tem uma coisa de ir juntando, misturando as duas, né? Acho que é isso. Bueno, cuando decía autobiográfico me refería a algo que te ha atravesado en tu vida, aunque no sea en tu cuerpo, ¿no? Pero con alguien que es... Não quis corrigir, só porque... Sim. Porque como também eu fiz uma leitura ontem, e é uma narrativa em primeira pessoa, muita gente, às vezes, pode achar que eu estou falando de uma experiência que eu vivi, e não vivi no meu corpo, mas é isso. Foi com uma pessoa muito próxima, e foram entrevistas muito, muito difíceis. Sí. Né? Luego quiero retomar un poco esto de qué tipo de género textual es. Y bueno, pues siguiendo con este triángulo y este eje, me gustaría retomar la idea de qué modo en vuestros textos se altera esa idea temporal, ¿no? Lineal, tan occidental, tan imperialista, ¿no? Del tiempo que avanza siempre evolucionando hacia una posible perfección, que en el fondo es una concepción muy del 17-18, que es la que de algún modo ha sostenido obviamente toda la colonialidad, ¿no? Es decir, bueno, pues curiosamente nosotros estamos en la cresta de la evolución y por tanto todo lo que nos sigue nuestro modelo son versiones, ¿no? retrasadas, ¿no? Ese tiempo lineal que se sucede, que progresa, ¿no? Ese tiempo está absolutamente dinamitado, yo creo, en los textos de ustedes y en otros textos, ¿no?
Y bueno, quería pues retomar esa idea, porque yo creo que hay ahí toda una recuperación pues de las cosmogonías indígenas, como puede pasar en la obra de Mafe Moscoso, o incluso, para citar otros autores y otras autoras, de las temporalidades del cuerpo straight, ¿no? Como puede ser la temporalidad queer que aparece en textos como Ariel Florencia Richards, ¿no? Inacabada, ¿no? Que me parece muy interesante esos textos narrativos que distorsionan la temporalidad en la narración, ¿no? Ya, Liliana, tú has hablado de esos tiempos que se mezclan y que se conjuntan, ¿no? Pero bueno, quería preguntarles sobre eso, me da igual quién empiece. Bueno, voy a ir yo para que no le toque siempre a Tamara comenzar. Me parece bueno, bien. Antes quería corregir algo que dije, perdón, anoche dormí muy mal, pero ¿no? Antes de que mi madre me diga, no es así, si es que alguna vez escucha, antes el lugar en el que estuvo el primer cinematógrafo, en realidad en Bolivia, es Cachuela Esperanza, que está a cierta distancia de Riberalta, de su pueblo, y en mi ciudad ficcional hago una mezcla de las dos, ¿no? Y conjugo ambas cosas. Pero bueno, eso por si mi madre me escucha. Con respecto a tu pregunta de las temporalidades que confluyen, me interesa mucho explorar aquello en mis cuentos. Anoche, en la inauguración del festival, leí un fragmento de El Camino Angosto, que es un cuento que transcurre en un futuro, pero contado desde una colonia religiosa que quiere mantener todos los usos del pasado. Y estos choques de temporalidades los veo bastante en Bolivia. Ese cuento está en específico basado en la curiosidad, fascinación que me producían de niña las colonias menonitas ultraconservadoras, con sus casas perfectamente alineadas, pulcras y limpias, y las mujeres vestidas con estos vestidos largos, ¿no? Con los hombres con los overoles, en una fantasía rural para mí, ¿no? que me resultaba muy atractiva, me parecía como que era, no sé, una vida idílica en que, no sé, los chicos estaban allí jugando entre los animales, tomando leche fresca, etc. Todas esas cosas que ahora al Partido Republicano en Estados Unidos le interesa bastante también, ¿no? Entonces, con los años fueron saliendo más bien las realidades oscuras de estas colonias, todos los castigos brutales, ¿no? A los que son sometidos, aquellos que se desvían de la norma social o religiosa. Entonces, aquello que en mí era una fascinación y un deseo de vivir esta pureza rural, digamos, se convirtió más bien en un mundo más enrarecido y denso, que es el que retrato en este cuento, en el que es el futuro, pero hay una comunidad que no quiere seguirle el paso, digamos, a los avances de un mundo moderno, ¿no? Y que no quiere tampoco ningún contacto, a pesar de que ellos mismos son bolivianos, pero no quieren saber nada del resto de Bolivia, no quieren hablar el español, y se mantienen completamente al margen, ¿no? Entonces hay ahí como un contraste entre un deseo de pureza que se mantiene en el pasado y que no quiere mancharse con todo lo que significa, pues, digamos, el caos y la mezcla del presente. Y habla también quizás de los riesgos de este deseo de pureza, ¿no? En cualquier sentido. Eso por un lado. En otros, hablabas también de quizás ahí de otras temporalidades queer o indígenas en mi cuento Tomito, sí, que transcurre también en el futuro, en una ciudad en la que hay una central nuclear y que está vigilada por un Estado represor. Hay un rayo que cae una noche en la central y que desata unas fuerzas
que vienen de lo subterráneo, ¿no? Que vienen de debajo de la central, que son unas huacas milenarias, unos espíritus, digamos, ancestrales, que van a tomar allí a los habitantes de esta ciudad. En este cuento, que es un cuento futurista, quise ir atrás, quise ir a sucesos de la época colonial, ¿no? Para traerlos al presente y tal vez explorar su potencia. Estaba allí haciendo referencia a sucesos del siglo XVI, a la revolución del Taquioncoy, que es un episodio muy extraño y también muy hermoso, de alguna manera, una revolución que ocurre cuando los indígenas de la zona andina empiezan a sentir que son tomados por los espíritus de los ancestros y experimentan una serie de convulsiones, una suerte de danza enferma que los hace vomitar a la religión católica, ¿no? Y al vomitar la religión católica desafían pues la ley de la colonia y empiezan a dejar de colaborar. Pero todo esto sucede además a partir de la danza y de la fiesta, ¿no? Entonces me gustó ahí conjurar un hecho del pasado, traerlo al presente y que además esté mediado por el baile. Muchas gracias. En tu caso, Tamara, muchas veces esos tiempos se doblan, digamos, bajo un arco natural, ¿no? También en tu caso, Tatiana. Por ejemplo, en tu caso estoy pensando en el final, en el cierre maravilloso de Vista Chinesa, ¿no? Cuando Río, ¿no? se condena y se salva a sí mismo con la tormenta que lo cierra, es espectacular. Y Tamara, en tu caso, la naturaleza irrumpe muchas veces por contigüidad de los cuerpos. Hay como una especie de frontera difusa entre lo humano y lo animal, ¿no? Sí, yo mientras escuchaba a Liliana pensaba en un cuento que se llama Arena, 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 en el que hay una yegua que está muerta y unos muchachos se tienen que encargar de enterrarla porque tiene mal olor en la ribera de un río, y como pesa mucho y no la pueden mover, lo que hacen es empujarla al agua y bueno, que el río se la lleve. Y esa yegua vuelve y está viva y lo sigue y no tiene ninguna... es como un fantasma divino, porque eso solo hace existir, seguirlos, mirarlos, y de repente ellos lo que empiezan a pensar es ¿qué se hace con este animal? Porque ¿qué tenemos que hacer? ¿Le tenemos que dar de comer? ¿Lo tenemos que matar? No hay forma de matarlo. Entonces, además no es como una fantasía de ellos dos, los ve la madre de uno de ellos, a su hermana, a su jefe, entonces es como... Y ellos en un momento se entregan y dicen, bueno, la dejamos, y ella lo sigue, y pensaba en esa temporalidad, en una temporalidad que es incomprensible hasta que en un momento se vuelve comprensible, pero yo creo en un nivel mucho más sutil, porque en ningún momento se explican lo que tienen que hacer, solo lo hacen. Y pienso también en otros seres que son como unos hombres peludos de los que no se habla demasiado, que entran y salen de los cuentos y están en un cerro y traen luces con ellos y se llevan una niña y no se sabe muy bien qué pasa con ellos, que también están ahí desde hace mucho. Y en ese cuento lo que pasa es, bueno, una comunidad se instala en un cerro en el campo y de repente empiezan a ver a estos seres que están ahí y no les hacen nada y bueno, conviven un poco desde el misterio y desde lo que no se dice y también lo que se intenta no ver. Y pienso en eso, como bueno, ahí hay dos temporalidades también que se juntan, estos que viven en la luz y que desaparecen y que no hablan, no se muestran, no tienen una cara, y estas otras personas que los miran y también piensan acerca de esa naturalidad y de esa materialidad también, que es como, de repente como no se puede definir, no se puede nombrar del todo, también se vuelve muy abstracta y muy poderosa, y pensaba como en esas dos como posibilidades. Gracias. No sé si quieres añadir algo, tú nos has hablado ya de la naturaleza y de qué modo. Si no, paso a la siguiente reflexión, que a lo mejor podrías empezar tú, Tatiana, contestándome.
y es justamente centrarnos en el texto literario él mismo como un cuerpo. Porque una de las cosas que hace Vista Chinesa es reflexionar a propósito de la escritura. Es un texto que se vehicula en una forma epistolar, que empieza siendo una carta a los hijos de ella, de la narradora que ha sido violada, para contarles justamente esa violación, para poner discurso a lo imposible de decir, ¿no?, de algún modo. Y poco a poco reflexiona sobre la escritura y dice, esta carta es un testimonio más que una carta. Y luego dice, bueno, es que no es ni un testimonio, es un testamento, ¿no? Y hay una temporalización del tiempo que lleva escribiendo la carta y de la dificultad de la escritura, de la posibilidad e imposibilidad de decir, ¿no? Entonces, casi el mismo texto se convierte también en un cuerpo que está ahí naciendo, ¿no?, y trabajando para nacer, ¿no? Escrever é sempre pensar a escrita, né? Em alguma medida, quem escreve está sempre pensando sobre aquilo que está fazendo. E eu, de forma geral, isso vem explícito nos meus romances, né? E eu trabalho muito com a questão da memória, né? E aí a gente pode pensar um pouco o tempo a partir da ideia de memória, né? Que você falou antes da questão do tempo linear, e que, bom, existe um tempo linear, né? Porque nós vivemos um dia após o outro, mas subjetivamente o tempo nunca é linear, né? E a literatura já dá conta disso há muito tempo, né? Pelo menos desde o modernismo, desde Virginia Woolf, desde Proust. E isso sempre me fascinou na literatura, essa coisa de entrar na cabeça dos personagens, que significa... Entrar na cabeça de alguém é sempre você deambular pelos tempos, né? Você nunca está só... o corpo nunca é só o presente, né? Ele é o passado também. E ele é o passado não só deste corpo, mas dos corpos que vieram antes, né? Então, eu trabalho muito com essa ideia do trauma intergeracional, que são traumas vividos e silenciados, né? E quando eles são silenciados, normalmente porque não querem passar aquela dor para os filhos ou para os netos, para quem vem depois, e para si mesmo, né? Porque não dizer é sempre uma forma de você tentar acreditar que é possível que a tragédia não tenha acontecido, que a dor não seja resultado de algo horrível que aconteceu. Mas esses traumas, eles são passados de geração em geração e muitas vezes eles aparecem no corpo das pessoas, aparecem como sintomas, né? Isso é estudado na psicologia, na psicanálise também, enfim. Então, eu sempre trabalhei muito com essa ideia nos meus livros, daquelas histórias que nós não conhecemos porque não nos foram contadas, mas o nosso corpo, de alguma forma, conhece e começa a falar e exigir que se encontre uma palavra, né? Então, essa ideia da nomeação ela é muito presente e eu acho que está ligada à questão da memória, à questão do tempo, à questão das gerações. Só que, até o Vista Chinesa, os meus personagens eles tinham sempre famílias para trás, né? Pais, avós, bisavós, etc. E, no Vista Chinesa, eu inverti um pouco esse olhar e comecei a pensar, porque eu escrevi esse livro quando eu estava grávida da minha filha. E foi até uma coisa, algo muito forte que aconteceu, porque eu tinha começado a escrever esse livro anos antes, quando eu estava... Só que aí eu descobri que eu estava grávida do meu filho e falei, não, impossível escrever esse livro grávida. E quando eu estava grávida da minha filha, eu pensei, eu preciso escrever esse livro. E eu escrevi o livro justamente no tempo de gestação e no tempo de amamentação. Então, eu escrevi esse livro com ela, mas é um livro que é muito bruto, muito brutal, assim. E... Só para concluir isso, eu comecei a pensar, porque quando a gente está grávida, a gente está sempre em sintonia com esse outro ser que está aqui. E a gente começa a pensar
que tudo que a gente vive está passando para o bebê de alguma forma, né? Então, eu comecei a pensar como seria essa mulher que foi violada e que engravida depois, como é esse corpo, né? Como é essa gestação. Porque, quando eu entrevistei a minha amiga, ela falou, todos os dias, quando eu me olho no espelho, eu vejo um corpo destruído, eu vejo um corpo rasgado. Todos os dias é como se eu fosse violada. Então, essa ideia de que o passado é presente, né? De que o que aconteceu acontece todos os dias, então, de alguma forma, aquilo está indo para as crianças que estão na barriga dela, porque são 2, e daí surge a necessidade dela de escrever essa carta. As crianças já são crianças, mas é uma carta, claro que é uma carta que é uma estratégia narrativa, porque são crianças que nem leem ainda. Muchas gracias. Una de las cosas que quería preguntaros, ya has respondido ya mismo, es a propósito del cuerpo, vuestro cuerpo, ¿no? Como un cuerpo que está también ahí, ¿no? Eso decía Marguerite Duras, ¿no? Se nos olvida que trabajamos y escribimos con un cuerpo y ese cuerpo está ahí y hay una relación con el cuerpo textual del cuerpo anatómico. Pero ahora quería saltar al tema de los géneros textuales que elegís, porque en vuestros textos asoma lo fantástico, asoma, como muy bien se ha dicho ya, la ciencia ficción, pero no es exactamente la ciencia ficción reconocible porque está mezclada, es mestiza, ¿no? Lo fantástico de, bueno, no puede ser pero es, ¿no? Que es como lo definió Borges, que creo que es maravilloso, ¿no? Esto que está pasando no puede ser, pero es, ¿no? Se impone de algún modo y se impone dentro de los circuitos del realismo, pero como lectores, lectoras vuestres, ¿no? Tenemos que estar negociando la verosimilitud, incluso en tu caso, cuando Río, que es también un personaje, también hace cosas inverosímiles, ¿no? ¿Qué pensáis o cómo proyectáis ese diálogo que es la lectura con ese lector-lectora? Confiáis mucho en él, ella o ella, ¿no? Estáis confiando y le estáis dando un trabajo, ¿no? ¿Cómo veis esa relación, la elección del género? A mí me gusta pensarlo desde mi perspectiva lectora, como cuando leo estoy haciendo pactos todo el tiempo, sea una novela, un cuento, y hay algo ahí que hace que el texto cobre una belleza extra. Cuando el pacto me gusta y cuando funciona y cuando quiero hacerlo. Entonces, cuando estaba escribiendo este libro, yo venía de una novela que no tenía demasiado que ver, pero sí en esto de las pequeñas irrupciones de lo que no debería ser, pero es. Entonces, cada vez pensé menos en la verosimilitud, cada vez me importó menos, yo creo, porque de repente esta pequeña irrupción, que yo me lo imaginaba como una fisura muy chiquita que empieza a ser cada vez más grande, pero en el fondo, entonces no te das cuenta de esa apertura y de esa aparición hasta que está ahí, hasta que aparece. Entonces, hay algo de esa aparición que es repentina y que aparece en un espacio conocido y que ya está instalado además en el cuento, no es que lo que se propone es una realidad fantástica desde el comienzo, son como pequeños elementos que yo pensaba en esto del pacto y decía, bueno, cuando alguien lea acá se va a dar cuenta de que una yegua muerta no puede revivir, y hay algo ahí, yo me lo imaginaba como, bueno, en un juego, si hay alguien que quiere jugar conmigo en esto dentro del texto, me parecía que muy hermoso. Entonces, yo, dejando de pensar en la verosimilitud, había algo que podía pasar. De repente era todo potencia en el momento de la escritura, y eso es algo que yo disfruto mucho. Y yo no pienso necesariamente en géneros cuando estoy escribiendo, no me siento pensando voy a escribir un cuento de ciencia ficción o de horror, sino busco también esa grieta, como hablaba
Tamara, que me permite ingresar a un mundo otro, ¿no? Porque creo que simplemente replicar un mundo, además de ser una fantasía, ¿no? Es imposible aprender el mundo, el acto de escribir ya es transformarlo, pero además me parece que, por lo menos en mi caso, para sentirme realmente convocada por un mundo, necesito como percibir los contornos, tanto de la mirada del escritor al que estoy leyendo, ¿no? Ver justamente esas desfiguraciones, esas deformaciones, esas marcas particulares de una escritura que ya hacen de esa escritura una cosa otra, ¿no? Y también necesito percibirlo eso mismo en mi escritura. Por ejemplo, cuando me cuentan alguna anécdota que termino plasmándola en mi ficción, necesito que haya allí una marca justamente de la ficción que la convierta en otra cosa, que la transforme a mi mundo. Y para mí en eso consiste el acto de, no sé, de la transmutación de la escritura. Y en eso sí me sirven mucho a veces los registros no realistas, ¿no? Para introducir esa mancha o ese cambio. Recuerdo que en mi libro anterior uno de los cuentos estaba situado en el territorio del Chaco, que en ese momento yo no lo había visitado, no lo conocía. Años después fui a esta región, ¿no? Pero en el momento en que escribí el cuento solamente la conocía a través de la literatura y a través de, no sé, del periodismo, etc. Entonces, convocar el Chaco fue estudiarlo mucho, pero en estas versiones que yo escribía, me parecía que había algo allí que me impedía hacerlo mío, justamente porque había algo muy mimético, algo muy realista en eso, y el momento en que yo sentí que me apropié del Chaco fue el momento en el que introduje un animal que es imposible que exista en esa geografía, como es un pulpo, ¿no? Puse un pulpo en una poza burbujeante en el Chaco, y en ese momento fue en el que yo sentí que ese era mi Chaco, ¿no? Porque ahí estaba mi marca, ahí estaba aquella cosa que hacía de ese territorio mío, ¿no? Entonces eso creo que es lo que busco. Lo mismo si escribo de una colonia menonita, ¿no? De qué manera la transformo, la adapto, la hago mía. Hace años leí en una entrevista, y quizás también esté citando mal, porque ya media mucha distancia, pero de María Moreno, que decía algo que me pareció muy bonito. Le preguntaban a ella si no tenía miedo de las influencias, ¿no? De que se le pegaran los ritmos, los mundos de otros autores, y ella decía que no, porque ella decía, no, yo lo paso por mi máquina, ¿no? Y esa expresión me pareció muy linda, y me identifico. Creo que el trabajo de la lectura y de las apropiaciones igual es pasarlo por tu própria máquina, ¿no? Eu não penso em gênero quando vou escrever. Estava aqui ouvindo a Tamara e a Liliana já antes da sua pergunta, e pensando como a literatura latino-americana de língua espanhola tem uma tradição muito maior do não realismo, e como a literatura brasileira tem uma tradição muito forte arraigada ao realismo, né? Agora, é claro que eu acho que a gente pensar que uma literatura mais realista é uma literatura que quer apreender o mundo ou dar conta da realidade, é claro que, como você falou, é uma fantasia, uma falácia. Nenhum escritor quer isso, né? Porque é sempre outra coisa. A literatura é sempre outra coisa. Aí, na verdade, não me importa qual é o gênero, né? Se é realismo mágico, se é policial, se é realista. O importante é sempre que o livro esteja bem escrito e que tenha verdade, né? Tem que ter alguma verdade que é diferente da verossimilhança, né? E que a gente sente algo que
é difícil de explicar, mas a gente sabe quando a gente lê um livro se aquele livro é verdadeiro ou não é verdadeiro, né? Se aquele livro foi escrito com corpo ou sem corpo, né? E agora você falou daquela cena da tempestade, né? Da coisa da inverossimilhança, não, da inverossimilhança não, do de cómo la naturaleza al final, sim, ¿no? Y cómo vai tomando conta e como isso mas como é que você falou? Do Sí, de la forma como cierras, sim, ¿no? que seria um pouco mágica, digamos assim, que não seria muito realista, isso. O sí, pero quiero decir... Não, só que eu queria contar que é engraçado, porque eu pensei como livro... Eu nunca sei o fim da história no início, eu só sei ao longo do processo de escrita. E quando eu decidi essa história da tempestade, da floresta tomando conta, eu entrei na internet para fazer uma pesquisa sobre a vista chinesa, até porque eu escrevi esse livro morando em Portugal já. E quando eu entrei para fazer essa pesquisa, eu descobri que aquilo que eu estava escrevendo já tinha acontecido na realidade, 1 ano e meio antes. Então, também tem isso, assim, o Rio de Janeiro, o Brasil, é um país inverossímil. Então, você não precisa de mais fantasia, porque... Sí, no dudo de las tormentas que pueda haber en Río, ¿no? Pero sí que, digamos... Mas é que o Rio tem isso, tem esses alagamentos, assim, é muito exagerado, a cidade é muito inverossímil, o país é muito inverossímil, mas acho que a América Latina de forma geral, né, tem essa, já é tão inverossímil que... El mundo, no solo América Latina. Sí. Bueno, en cualquier caso es un gran final. Y bueno, los géneros textuales tienen eso, ¿no? En realidad yo pienso que los textos participan sin terminar de pertenecer en los géneros. Si un texto pertenece exclusivamente a un género, algo va mal con ese texto, ¿no? Yo creo que son infieles por naturaleza los textos literarios a los géneros. No obstante, también yo creo que nos sorprenden, nos cautivan, nos enfadan porque tenemos esa idea de género que no funciona, ¿no? Proyectamos, entramos en contacto con el texto, con nuestras ideas de género textual y el texto nos dice, no, ¿qué va? ¿Qué dices? ¿Qué te crees? ¿No? Y en realidad ahí recupero algo, ¿no? Sus textos también como una especie de organismo vivo, ¿no? Incluso, y quizá esa pregunta también va para ti porque también tienes recopilaciones de cuentos, ¿no? ¿Cómo piensan los libros de cuentos? Porque yo creo que no son solamente sus libros cuentos uno detrás de otro, sino que hay conexiones entre los cuentos, incluso hay, ¿no?, líneas que nos transportan a lo largo de los cuentos. ¿Esperan que los leamos por orden, por desorden? ¿Cómo piensan sus recopilaciones de cuentos, sus libros de cuentos? Me gusta la palabra que has usado, organismo, para hablar de un libro, en especial de un libro de cuento. Yo siento que un volumen de relatos tiene que tener esa cualidad de organismo vivo, ¿no? Que se está, en el que todas las partes están en cierta sintonía. Y en mi caso en particular es el primer cuento que escribo, el que me da la pauta para los que van a venir después, que tienen que tener de alguna forma un diálogo, aunque sea sutil, aunque sea que solamente yo lo pueda ver, pero que permita que sea un universo compartido con ciertas claves que a mí me ayuden a orientarme. En el último libro de cuentos que publiqué, estos vasos comunicantes, esta idea de unidad, me vino a partir de la exploración del tiempo, porque el primer cuento, que se llama La Cueva, es uno que ocurre a lo largo de cientos, de miles e incluso de millones de años. Al terminar de escribirlo, yo tenía claro que de alguna u otra manera el tiempo iba a aparecer como una suerte de clave también en los otros relatos. Quizás no de una forma tan radical como en este cuento. Este cuento comienza
en la prehistoria, habla de una mujer embarazada, para hablar también del tema del embarazo, que está a punto de dar a luz en una cueva, en una situación muy hostil, ¿no? de un frío absoluto y de una precariedad terrible. Y acaba el cuento en una escena en el futuro, de aquí a millones de años, en el que el mundo ha mutado y los seres que pueblan este planeta son muy diferentes a los que vemos ahora, y todas las secciones de en medio hablan de diferentes momentos en esa cueva a lo largo de todo ese tiempo, ¿no? Entonces los otros cuentos no necesariamente hacen estos saltos temporales tan brutales y radicales, pero sí son exploraciones, como en el caso del cuento amazónico, de cómo el pasado continúa arrojando su sombra en el presente, en los otros cuentos futuristas, también como esa semilla de futuro ya está en el presente y podemos un poco proyectar lo que se viene, ¿no? A partir de ciertas claves del presente. Entonces hay allí tanto un deseo como de explorar el pasado, como de tratar de intuir el futuro, y eso me lo dio el primer cuento. Y en eso sí me ayudan los géneros populares, porque el gótico es un género que tiene muy en cuenta la sombra del pasado, ¿no? El gótico nos está diciendo constantemente: ustedes no pueden huir del pasado, ¿no? El pasado es ese fantasma que regresa a molestarlos hasta que... Como la yegua, revenante. Así, y que va a regresar hasta que se le dé el lugar que merece en la historia, ¿no? Y por otro lado, la ciencia ficción es un género que se ocupa mucho del presente, mirando alrededor, mirando todas esas semillas, ¿no? Del futuro que ya están plantadas ahora mismo. Entonces, entre el horror o el gótico y la ciencia ficción, creo que cubro el arco de los intereses temporales, ¿no? Que están en este libro. Gracias, Liliana. Tamara. Lo mío es mucho más breve porque estoy de acuerdo con muchas cosas que dijiste, sobre todo esto del primer cuento. Yo creo que marca una dirección, al menos cuando ya estás pensando en un proyecto que sabes que más o menos va a ser un libro de cuentos. Entonces esa idea y el primer cuento, en mi caso ya empieza a aparecer un universo, si no material, al menos poético, que funciona como una guía. Y también hay algo de, sobre todo pensando en este libro particular, la escritura de los cuentos estuvieron como uno detrás del otro, casi como un encabalgamiento en poesía, que yo estaba escribiendo y terminaba de escribir uno y ya estaba pensando en el otro. Entonces esa cercanía... ¿Y sabías que eran cuentos? Perdón, ¿y sabías que eran cuentos o podían convertirse en novelas? No. Hay algo como una deformidad cuando el texto está apareciendo que yo no sé muy bien qué es, si se va a quedar como en 3 párrafos, si me voy a aburrir o no. Pero cuando no me aburre y me entusiasma, yo sé que algo está pasando y que va en una dirección que me interesa. Tal vez termina siendo algo más extenso, pero en estos textos ya los tenía un poco encorsetados en vas a hacer un cuento, entonces terminaban siendo un cuento, pero ahí también hay algo de la elección de la brevedad, de mostrar lo necesario que me entusiasma, a pesar de que también podrían haberse extendido y haberse abierto hacia una novela o una novela. No pasó, pero sí tienen en común, esto de, comparten, en este caso comparten incluso personajes en algunas de las historias. La yegua vuelve porque me parece simpática, pero no se trata solo de estos cruces, sino que yo me imagino que hay algo por debajo de todos los cuentos que no se nombra y que me parece siempre importante cuidar eso, que es como un misterio incluso para mí, pero hay algo que los conecta que va mucho más allá de compartir una tierra, un tiempo y personajes. Es como algo mucho más sutil que anda a saber qué es, pero está ahí. Gracias. Eu não tenho livro de contos. Eu comecei publicando contos.
Depois escrevi alguns por encomenda, até que eu cheguei à conclusão de que eu não queria mais escrever contos por encomenda e nunca mais escrevi um conto. Tem anos que eu não escrevo. Agora, os meus romances eles são todos fragmentados. Eu trabalho muito com a ideia de cenas, né? Então, é como se fosse uma constelação, digamos assim, um conjunto de cenas, de fragmentos, né? Ele não tem a continuidade de um romance linear. Então, nesse sentido, eu acho que ele brinca um pouco com... Tem ali alguma influência do conto, né? No sentido da brevidade, mesmo o fim de cada capítulo, acho que tem algo do fim de um conto também, né? Mas é um romance. Pues creo que se nos ha terminado el tiempo, o se nos ha terminado el cuento, o no. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a las tres por esta charla. Y a vos por presentarnos. Gracias.